Gracias, hermano Alejandro. Como decía nuestro hermano amigo Jano Álvarez, estamos ya en el tercer capítulo y final de esta serie. No obstante, quedan dos predicaciones más, ¿ya? Eso principalmente porque el texto lo hemos tenido que dividir el capítulo 3 en tres partes. Hoy día vamos a entender un poco por qué esa división del texto en tres partes, pero responde a lo que en exégesis bíblica se conoce como perícope, que es una sección de la escritura que nos dice una idea, luego la escritura nos da otra perícope, que es otra sección que nos aporta otra idea, y en este caso nosotros tenemos tres ideas en el capítulo 3. Voy a dar lectura entonces a los dos primeros versículos del capítulo 3, que vendría siendo esta primera sección del capítulo 3 del libro de Habacuc. La palabra del Señor dice así: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Solamente esos dos primeros versículos van a darnos el marco sobre el cual vamos a estar hoy día reflexionando en la palabra del Señor. Y aquí nosotros tenemos una perícope, que es una primera idea, y es muy interesante porque, no sé si ustedes notaron al leer, pero esa instrucción al comienzo, ya esa instrucción que dice oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot, es muy similar a lo que nosotros a veces encontramos en los salmos. ¿Ah? Ese título, o debajo del título del salmo, aparece justamente este tipo de indicaciones. ¿Ah? En algunos casos hay algunos salmos, por ejemplo, que dicen tocar en ritmo de tonada, ¿ya? Que ciertamente no son las tonadas nuestras que van a estar muy sonando en todas las radios ahora que comienzan nuestras fiestas patrias. Pero existía un tipo de música que era las tonadas en los tiempos también eh, que fueron escritos en el libro de los Salmos. Y nosotros estamos acá frente a un estilo musical, que sería este Sigionot, pero ya me voy a referir a ello. Este último capítulo del libro de Habacuc efectivamente es un salmo completo, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 19 e incluida la instrucción que aparece al final. Voy a leerla acá. No vamos a hacer spoiler de nada todavía porque, digamos, tiene su momento también dentro de la serie de predicaciones. Pero en la parte final, que incluso en algunas Biblias aparece como fuera del Salmo, ¿ya? Digamos, hay una estructura de Salmo, que es esa estructura como de poesía que uno ve en la Biblia. Y al final de Habacuc dice, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. ¿Ya? Entonces nosotros estamos frente a un salmo de principio a fin y obviamente el profeta Habacuc está ofreciendo una oración. De hecho, es la primera palabra que dice, oración de Habacuc. Y en esta oración que él ofrece es interesante porque nosotros ya vemos de que el profeta Habacuc en este momento resuelve, ¿ya? Tiene él, algo le pasa al profeta Habacuc, que finalmente resuelve confiar en la soberanía de Dios eh, y en las formas misteriosas que Dios tiene de poder obrar en medio de su pueblo y hacer frente a la situación de descalabro moral que estaba viviendo su pueblo, pero a su vez también anticipándose a la situación sociopolítica que estaba ocurriendo, ¿ya? Y con una situación sociopolítica compleja, como era el tema del avance de los cananeos y de este imperio que con su ejército venía tomando por todos lados, ¿cierto? Venía apoderándose de pueblos, de ciudades, de riqueza. Ciertamente iba a traer también un problema económico. Lo vimos la semana pasada cuando hablaba sobre el castigo sobre aquellos que le dañaban a la tierra, ¿ya? En esta idea, ¿cierto?, de que estos pueblos generalmente quemaban los campos para que no produjeran y con eso quedaran endeudados con este nuevo imperio que los estaba dominando y así entonces perpetuaban. Y eso claramente, toda perpetuación de deuda es una forma de injusticia. La Biblia lo dice en todos sus tonos, en muchos lugares de la Escritura, y el profeta Habacuc también ve eso. Entonces, frente a esa situación, Habacuc resuelve orar al Señor, ¿ya? No es que antes no lo haya hecho,
¿ya? No es que Habacuc no haya orado, o sea, no podría ser profeta si no tenía tiempos de comunión con el Señor, pero orar al Señor y de esta manera entonces poder no solamente tener una tranquilidad de él, sino que también en el mensaje. No nos olvidemos del inicio del capítulo 2 cuando él dice, me voy a quedar en el atalaya, me voy a quedar allí en la torre de vigilancia para poder esperar la respuesta de Dios y también poder comunicar la respuesta que Dios nos va a entregar. Entonces es muy interesante la estructura de este salmo porque de una u otra forma Habacuc revisa su teología. No nos olvidemos que en las primeras predicaciones hablamos que fue un conflicto teológico el que tuvo Habacuc cuando se ve enfrentado a lo que iba a ocurrir, ¿ya? Cuando él primero le dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Luego el Señor le muestra y se siente abrumado, se siente totalmente desconcertado por lo que estaba viendo, la forma en que Dios iba a actuar. Y entonces acá Habacuc revisa su teología, ¿ya? En toda la conversación con Dios, y aquí en esta parte comienza a incluir de una manera muy, cierto, muy hermosa, comienza a incluir no solo lo que es forma de canto, ¿ya? O poético, sino que la manera inteligente en que Habacuc, ciertamente inspirado por el Espíritu Santo, comienza a citar otros cánticos del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a ver en las próximas dos predicaciones, ¿ya? Él trae cánticos anteriores, ¿ya? Entonces ahí está revisando su teología y en esa revisión teológica Habacuc encuentra descanso y encuentra paz. Ahora, eh, aquí yo quisiera destacar, para poder justamente comprender el primer versículo del capítulo 3, y obviamente de ahí en adelante todo el salmo que va a cantar en este capítulo 3, pero en este salmo entonces Habacuc va a cantar en la oración que levanta, en la oración que él está elevando al Señor, la venida del Señor, y la va a mostrar de manera majestuosa, ¿ya? Ahí sí voy a hacer un poco de spoiler, lo vamos a ver en las próximas predicaciones, la manera majestuosa en que Habacuc presenta la venida del Señor, cómo este Dios majestuoso, ¿ya? Se va a acercar a su pueblo a pesar de lo que va a estar ocurriendo en ese momento. Es muy interesante porque hay una similitud ahí con Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, donde justamente se habla de este Dios poderoso, del Dios del Sinaí, ¿ya? Del monte Sinaí, que es donde Dios se reveló de forma particular y personal a su pueblo, con su propio nombre, donde entrega sus mandamientos, sus leyes. Entonces, Habacuc va hasta ese momento de la historia. Y desde ahí él revisa su teología y el Dios que viene, ¿ya? Que lo vamos a ver la próxima semana y la subsiguiente, el Dios que viene a rescatar a su pueblo es ese mismo Dios del Sinaí, es el Dios del Éxodo, ¿ya? Es el Dios que libera a su pueblo, es el Dios que le hace recordar el mar Rojo y el río Jordán cuando ellos atraviesan ese lugar, ¿ya? Las aguas son abiertas y el Señor entonces les hace pasar por tierra seca. Es el mismo Dios el que viene otra vez, ¿ya? Y eso entonces, esa revisión teológica que hace Habacuc hasta ese momento de la historia de su propio pueblo, pueblo que estaba en pecado, pueblo que en esta condición estaba en enemistad con Dios por estar en pecado, resulta que este Dios los va a venir a rescatar. Y al presentar a este Dios magnífico, que lo ve él en la historia pasada, vuelve a presentarnos, y lo vamos a ver así, vuelve a presentarnos a un Dios pleno en majestad, pero al mismo tiempo un Dios aterrador. Es un Dios que al ver esa realidad que ya actuó de esa forma Dios, genera un espanto en Habacuc. El Señor entonces, no nos olvidemos lo que dice al final del capítulo 12, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, o sea, enmudézcanse los necios. Hay otra parte de la escritura donde dice justamente eso, que el necio es el que habla, pero el sabio es el que calla, en el libro de Proverbios. El que calla es aquel que ve la magnificencia de Dios y en vez de despotricar contra el mundo, guarda silencio. Y atiende a ese Dios poderoso, soberano, que, como decían hoy día en la mañana, participamos en la mañana del bautismo de la hija de unos amigos en la iglesia presbiteriana aquí en Osorno. Y el pastor decía, perdón, uno de los presbíteros que estaba dirigiendo la liturgia,
leyeron ellos parte de la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión de fe que adscribe la Iglesia Presbiteriana, y destacó él justamente el punto de que no hay contingencia que sorprenda a Dios. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Dios sabe, Dios está dirigiendo, es Dios el que está enviando a los cananeos para castigar a su pueblo. Entonces, esta contingencia a nuestros ojos, a los ojos de Habacuc, realmente delante de los ojos de Dios no es contingencia, es parte de su plan. Y él está usando toda esta intención de los cananeos de apoderarse del mundo, de montar un gran imperio, lo está aprovechando igual para su propia obra, para sus propios planes. Y ese Dios es el que también utilizó a los egipcios. No nos olvidemos que le dice a Abraham, tu descendencia va a estar 400 años sometida a otro pueblo. ¿Ya? Se anticipa Dios a esa realidad. Los saca de ese lugar y usa a los egipcios porque le dice a Abraham, van a salir de ese lugar llenos de riqueza. Entonces Dios usa toda la grandeza de Egipto. Hoy en día nos admiramos cada descubrimiento arqueológico en Egipto. ¿Ya? Las pirámides, los lugares interiores de las pirámides, las cámaras mortuorias, toda la tecnología de ese tiempo. Quedamos admirados. Dios utilizó todo eso solamente para bendecir su pueblo y para bendecir sus planes. Hoy en día, ¿qué es Egipto? Nada. Es un recuerdo en la historia, pero el pueblo de Dios permanece. El pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, permanece hasta el día de hoy. El título, junto con otras características del capítulo 3, incluyendo, no sé si ustedes ven ahí en sus Biblias, pero en el versículo 3 también está la expresión que se usa en el libro de los Salmos, la expresión Selah, ¿ya? Que podría ser, porque no hay certeza de aquello, pero podría ser algún tipo de pausa, ¿ya? Pero es una pausa frente a una admiración, ¿ya? Es aquella pausa que a veces uno hace porque uno se queda sin palabras, ¿ya? Y cuando uno lee los salmos y lee Selah y lee el contexto, uno dice, sí, aquí necesariamente hay que hacer una pausa, ¿ya? Es necesario calmar, respirar, pensar bien en lo que se está diciendo y entonces proseguir. Entonces, todas estas características, como les dije, el título, la parte final, ahí donde dice que está dirigido al director del coro, característico de muchos de los salmos que nosotros tenemos, nos muestra justamente de que hay un cambio de actitud, de que existe una mirada distinta. Algo sucede en Habacuc, que Habacuc ahora ya no son cuestionamientos, ya no son preguntas retóricas a Dios, ya no son ese tipo de preguntas en donde él está inquiriendo de Dios alguna cosa, sino que simplemente ahora comienza a alabar a Dios, comienza a exaltar el nombre de Dios. ¿Ya? Este cántico, ¿cierto? Es interesante porque también está estrechamente integrado a todo el resto del libro. Algunos eruditos plantean de que este cántico Habacuc lo habría escrito muchos años antes, ¿ya? Sin saber por qué. Y en el momento en que tiene este diálogo con Dios y ocurre todo esto, entonces Habacuc habría entendido, por eso Dios me hizo escribir este salmo. O sea, este salmo que escribí hace un tiempo atrás, ahora me trae consuelo y ahora tiene sentido para mí. Es muy probable que pueda haber sido así. ¿Y por qué llegan a esa conclusión ciertos eruditos? Porque no cita nada de todo lo anterior que estuvo hablando. ¿Ya? No habla de los cananeos, no habla de nada de eso. Parece como totalmente diferente. Sin embargo, se entiende dentro del contexto del libro que por alguna razón fue escrito. Si fue antes, claramente para Habacuc tuvo ese clic que a veces uno también tiene. De repente uno escribe algo, escribe una oración y no sabe muy bien por qué. ¿Ya? Fue, de repente uno dice, no sé, una tincada. No, el Señor es el que nos está trayendo a la memoria anticipadamente, inclusive. Es Él el que nos habla antes de tiempo, en el tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Algo así puede haberle ocurrido a Habacuc. Si no fue así y simplemente escribió este salmo luego del diálogo con Dios, sigue teniendo sentido. Y sigue teniendo coherencia con todo el resto del libro. ¿Ya? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cántico, como lo vamos a ver la próxima semana y la subsiguiente, está relacionado también con los 5 ayes que vimos la semana anterior. ¿Ya? Esos 5 ayes, ¿cierto? Habían
indicado que Dios traería justicia, era lo que vimos la semana pasada, mencionaba uno de los problemas o uno de los pecados, y luego entonces, qué cosa, ¿cierto? ¿Cuál era el castigo por eso, la condena por eso? ¿Ya? Son todos estos oráculos de maldición por causa de lo que se estaba o de lo que estaba ocurriendo. Entonces, este salmo que nosotros vamos a estar estudiando, leyendo, profundizando y que vamos a comenzar hoy día, ayuda a la comunidad en Judá, que es el lugar en donde Habacuc está profetizando, a poder determinar cómo es la fe mientras esperamos. No nos olvidemos de que las cosas todavía no están ocurriendo. Por lo tanto, el tiempo de espera se mantiene. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esperamos los hijos de Dios? ¿De qué forma podemos esperar? Lo cantábamos hace un par de semanas atrás en la liturgia. Esperar en ti es difícil. ¿Ya? Mi mente dice, no es posible. Pero hay algo, ¿cierto? Y ese algo ciertamente es la fe. Y entendemos a la luz de la Escritura que la fe es un regalo de Dios. ¿Ya? Pero algo hay en la espera. Algo hay en la espera cristiana. Algo hay en la situación de que el cristiano pueda mantenerse en una relación de, de oración, en una actitud eh, de expectativa respecto a lo que Dios está haciendo, y en esta espera, sabiendo también y confiando en que el Señor triunfará. Al final de todo, es el Señor el que prevalece, es la obra de Dios la que se mantiene, es la esperanza cristiana la que nos permite pasar por el tiempo de espera para poder ver la gloria de Dios siendo ejecutada por Dios. ¿Ya? Y con, obviamente, en el caso de Habacuc, de las maneras más inverosímiles, ¿ya? Que Dios puede ocupar para que esto ocurra. Veamos entonces los detalles que hacen de este salmo algo único en toda la escritura. Lo primero que notamos, ¿ya? Es lo que comienza diciendo, ¿cierto? Oración del profeta Habacuc. O sea, estamos frente a una oración. Habacuc nos está dejando sumamente claro que sus palabras, lo que él va a decir, están dirigidas directamente a Dios. ¿Ya? Están dirigidas a Dios, es una oración al Señor. Pero como suele ocurrir con las oraciones públicas, ¿ya? Eso no solamente en el libro de, o sea, no solamente en la escritura, sino que también nuestras propias oraciones públicas en la liturgia, cuando tenemos nuestra confesión personal de pecados en silencio y luego tenemos una oración comunitaria, ¿ya? Por nuestros pecados, la práctica de leer los salmos de manera comunitaria, siendo los salmos una oración, o sea, la práctica de la oración comunitaria, y en este caso aquí también, se asume entonces que hay una audiencia mayor que va a escuchar. ¿Ya? Habacuc entonces hace esta oración a sabiendas de que no es una oración entre su mente y el Señor, sino que es una oración que también va a ser oída por los demás. Entonces la naturaleza pública, en ese sentido de la oración, es consistente con el llamado de Habacuc, porque de hecho lo dice así, oración del profeta Habacuc. O sea, también coloca ahí el llamado que él tuvo, el llamado a ser profeta. No nos olvidemos que la profecía, hasta por lo menos en tiempo de Habacuc, era una práctica en la cual Dios te llamaba a ser profeta. ¿Ya? Y eso era muchas veces en contra de la voluntad del propio profeta. ¿Ya? Hay profetas que pelearon, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Ya? ¿Por qué no pones a otro? ¿Sí? Y en el caso de Habacuc, Habacuc entonces hace esta oración de manera pública, con una consistencia plena al llamado profético que Dios le hizo. ¿Ya? Y obviamente enfatizando, en este caso, que se dirige a Dios, pero al mismo tiempo que trae palabra de Dios hacia el pueblo, ¿ya? Que era la función que tenían los profetas. Lo segundo que llama la atención es la instrucción que aparece, ¿cierto? Ahí en el primer versículo, la instrucción de que este cántico sea ejecutado en tono de sigionot. Otra traducción posible podría ser en ritmo de sigionot. La Biblia que tengo acá, que esta es la Biblia de las Américas, la palabra tono aparece en cursiva. ¿Ya? Yo no sé si en las Biblias de ustedes hay alguna diferenciación en la palabra tono. ¿Ya?
Y la palabra tono aparece en cursiva justamente por esto, porque podría también significar que sea ejecutado al ritmo de sigionot. Si bien es cierto, la expresión sigionot no está totalmente clara, no hay una traducción de sigionot, así como tampoco hay una traducción de Selah, ¿ya? Que aparece en muchos de los salmos. De hecho, en el resto del salmo va a aparecer 3 veces la expresión Selah. Eh, Al parecer está relacionada con un término similar en el Salmo 7. ¿Ya? En el Salmo 7, la instrucción inicial dice Sigayón de David, que tampoco es una palabra única, aparece solo en el Salmo 7, y esta Sigionot aparece solo aquí en Habacuc. Pero el contexto nos hace a nosotros entender de que al decirnos en tono de Sigionot o al ritmo de Sigionot, estamos delante de un estilo musical, ¿ya? De una forma de tocar esto. Por el contenido, tanto en el Salmo 7, esa expresión sigayón, y aquí en Habacuc, la expresión sigionot, todo lo que sigue después, manifiesta de que, digamos, en ambos casos, la palabra indica un cambio de ritmo, ¿ya? Y ese cambio de ritmo, incluso aquí esta misma Biblia, abajo en el detalle, dice canto vehemente, ¿ya? Hay algunas Biblias que colocan ahí canto, se me olvidó ahora la expresión, pero la idea es justamente de que hay un cambio de velocidad, ¿ya? Estamos frente a una especie de rock progresivo de los tiempos de Habacuc, ¿ya? Que en la misma canción existe un cambio de velocidad, de ritmo, pero también de intensidad. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿ya? Hay un cambio de intensidad. Ahora, digamos, este paso, ¿cierto? De un ritmo a otro, ¿ya? Este sigionor, no se refiere únicamente a un aspecto musical, no es solamente música, ¿ya? No es que estaban tocando en 6 octavos y pasaron a, no sé, 7 décimos, ¿ya? Que característico del rock progresivo. No es solamente eso, sino que también tiene que ver con el cambio de perspectiva en lo que se está diciendo, ¿ya? O sea, son dos cosas juntas. Porque hay un cambio de mirada, entonces hay un cambio de música para poder destacar el cambio de perspectiva. Por esa razón, la predicación de hoy día se llama un cambio de perspectiva. Porque eso es lo que pasa con él. Eso es lo que ocurre con Habacuc. Tiene un cambio de perspectiva que es la visión del profeta. El mismo profeta que en algún momento dice, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, él dice y hace una advertencia. Aquí hay un cambio de actitud. Aquí hay un cambio de perspectiva. Sigionot entonces es un antes y un después en la mirada que el profeta tiene sobre la situación que está ocurriendo. Es un antes y un después en base a qué? A la revisión teológica que tuvo que hacer. Me hace recordar el cambio de perspectiva que tuvo Francis Schaeffer en su vida, que habiendo estado en una iglesia esencialmente fundamentalista, él comienza a cuestionarse la práctica de la vida cristiana. Y todo lo que le enseñaron, para Francis Schaeffer en algún momento él dice, no tiene sentido lo que me enseñaron a lo que me hacen hacer. Y entonces, ¿qué hace Schaeffer? Da una pausa en su vida y revisa su fe. Vuelve a los inicios de su fe. Y una vez que termina este cuestionamiento de su fe, él llega al mismo punto. ¿Ya? En el caso de Schaeffer, la Biblia es la verdad sobre todas las cosas. ¿Ya? Acá en Habacuc nosotros estamos viendo una situación similar, una revisión de la teología. Yo necesito revisar mi teología. Y esto es muy coherente con toda la Escritura. O sea, lo que le pasa a Habacuc no es solamente que le sucedió a Habacuc. Cada vez que un ser humano tenía un diálogo con Dios, la vida de esa persona era transformada. Eso nosotros lo vemos en toda la Escritura. Cada vez que un ser humano luchaba con Dios, ya sea en un intercambio de ideas,
¿ya? Palabras como el caso de Job, por ejemplo, argumentos contra argumentos presentados a Dios, o ya sea físicamente como el caso de Jacob, ¿cierto? Dios transformaba para siempre la vida de esa persona. Y nos sigue pasando también a nosotros. Cuando por distintas situaciones de vida, circunstancias de la vida, llegamos a preguntarnos, Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Ya? Y revisamos nuestra teología, revisamos nuestra mirada de Dios. Y al final, y sacando cuentas positivas, siempre el Señor cambia nuestra actitud frente a Él. Porque si hay algo que nosotros podemos ver, tanto en Habacuc como en todo el resto de la Escritura, es que Dios no cambia. Él es inmutable. Y eso es lo que Dios está mostrando también a Habacuc aquí. Entonces, lo más natural que puede ocurrir acá es que todo este profundo diálogo de Habacuc con Dios en los capítulos 1 y 2 ahora se convierta en una oración y adoración por este cambio de perspectiva. Ya revisó su teología. Dios lo hizo ir hacia el pasado, a recordar quién era Él y las promesas que Dios había hecho. Y de una u otra forma, de manera implícita en el texto, Dios le está diciendo, ¿acaso no cumplí todo lo que yo dije que iba a hacer? No se lo dice, pero lo piensa. Nosotros vemos algo similar en Job, que Dios sí se lo dice a Job. ¿Ya? Cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé el universo, cuando yo medía en la palma de mi mano los océanos, ¿a dónde estabas tú? Ese es el mismo Dios que le está respondiendo a Habacuc, y Habacuc ciertamente tiene este cambio de actitud, tiene este cambio de perspectiva. Especialmente, ¿cierto?, después de que Habacuc ve al Señor sentado, entronizado en su santo templo, como vimos ahí en el versículo 20 del capítulo 2. Todo está un descalabro, un despelote total en la sociedad. Y aparece esta frase, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces la oración, el cántico de exaltación, es la respuesta más adecuada que Habacuc podía tener. La única forma en la cual Habacuc ahora podía referirse, acercarse a Dios en base a todo lo que había aprendido del Señor, era justamente esto. Al final de cuentas, esta oración es un contraste con esa sensación de catástrofe que Habacuc ve durante todo el libro. ¿Ya? Esa sensación de, Señor, esto se está yendo, se está yendo de las manos. ¿Ya? Está todo mal. Y Dios le dice, no, yo estoy sentado en mi trono. Nadie me ha sacado de aquí. Yo continúo gobernando todas las cosas. Entonces, frente a esa realidad, Habacuc dice mejor, me callo, prefiero ser sabio. Tiene que haber leído Habacuc en ese momento los proverbios de Salomón y haber encontrado en ese lugar las palabras que dice, el necio habla, pero el sabio enmudece delante del Señor. Esta oración, entonces, este cántico de exaltación es una respuesta, y es la mejor respuesta que podía tener. Después de estar asombrado, ¿cierto?, por los planes del Señor, porque ciertamente generaron un asombro en Habacuc, quedó desconcertado, lo dijimos al principio de la serie. ¿Qué más puede hacer el profeta sino solamente someterse al Señor en oración? Para poder esperar en oración lo que va a ocurrir, el desastre que va a quedar. No le pide Habacuc a Dios que no castigue a su pueblo. No le dice a Habacuc a Dios, Dios, ¿puedes tener un poquitito más de misericordia? Sino que Habacuc en esta oración simplemente enmudece y claramente en lo que vamos a ver después, él dice, bueno, este es Dios y yo espero. Independiente de lo que venga, no nos olvidemos de que Dios dice de que este castigo, o los cananeos, ¿cierto?, van a pasar como un huracán. Y sabemos lo que ocurre con un huracán. Queda todo patas para arriba, destrucción, muertes. Pero dice Dios, va a ser pasajero. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado en mi trono. ¿Ya? Entonces acá el Señor obviamente invita a Habacuc por un lado, pero también nos invita a nosotros a poder admirarle a Él en medio de cualquier tipo de realidad desconcertante que pueda venir. Cualquiera. Cuando
Cuando ocurrió en Chile, en octubre del año 2019, esta revuelta social, hubo mucha gente que se sintió muy atemorizada, muy atemorizada. Nadie lo esperaba, o como surgió en ese momento la frase, no lo vimos venir. Y puede que efectivamente no se haya visto venir algo así. Nadie pensaba que, en el caso chileno, estos herederos de Diego Portales, ¿ya? Un señor, un caballero, todo ordenado, ¿ya? Todo en su justo momento, en su justo lugar, hayan tenido esta reacción. Pero qué bueno habría sido habernos encontrado con esta parte de Habacuc en ese momento. ¿Para qué? Independiente de que el huracán estaba pasando por todos lados, pero el Señor está en su tierra. Amén. La próxima semana Chile tiene que votar un cambio constitucional o no. Si nosotros miramos la realidad hoy y nos dejamos influenciar por las redes sociales y lo que está diciendo la gente, ciertamente decimos, Señor, nos estamos yendo por el resumidero de las aguas servidas para abajo. O sea, Chile se está yendo a la alcantarilla. Independiente de lo que pase. Porque los derrotados van a salir en contra de los vencedores. Pero el Señor está en su santo templo. Podemos confiar en Él. Sea que haya un cambio constitucional o se mantenga la constitución actual con cambios o no, el Señor está en su santo templo. Y delante de esa realidad, no de las circunstancias, delante de esa realidad, nosotros deberíamos estar en silencio y esperar. Esperar en lo que el Señor va a hacer. Después, en el versículo 2, Habacuc nos informa que es muy interesante porque dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Habacuc nos informa de que oyó un informe, algún tipo de informe leyó. Por eso yo digo, revisó su teología. Fue hacia atrás, revisó los textos sagrados, revisó las escrituras, revisó el pacto de Dios con su pueblo. Lo leyó, se metió en eso. Y ahora está asombrado, ya no en un asombro como el asombro por el pecado que veía y todo esto que iba a ocurrir, sino que ahora está asombrado por la obra de Dios y con profundo temor por la obra de Dios. Porque hace este recorrido hacia atrás y ve todas las veces que Dios ha obrado. Entonces, como si dijera, Señor, escuché de ti, pero ahora veo. No sé si le recuerda a alguien que dijo exactamente lo mismo. En términos ciertos de comprensión, una cosa es escuchar y otra muy distinta es ver. Sabemos nosotros que es mucho más claro para nosotros cuando podemos no solamente escuchar, sino que al mismo tiempo poder ver. Y es interesante porque este diálogo, cierto, desafiante, en algún momento muy desafiante con Dios, le entregó a Habacuc un conocimiento y una comprensión mucho más profunda de los caminos de Dios. Y esta experiencia, ¿ya? Esta experiencia, este encuentro con Dios, esta lucha con Dios, si podemos hacer una comparación de alguna manera con lo que ocurrió con Jacob, recuerda al profeta que efectivamente él tenía que pasar por este cambio para cambiar el corazón de él y comunicar al pueblo esta realidad, esta confianza, porque ya él dejó de discutir con Dios, ¿ya? Peleó con Dios y Dios le ganó. Argumentativamente le ganó. Ahí le hace recordar el Señor a Job, cuando en el capítulo 42, Job dice, había oído rumores acerca de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por tanto, dice Job, fíjense lo que dice Job, retiro mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Es muy interesante porque la palabra dice, Dios mismo dice de Job, que Job era una persona conforme a su propio corazón. ¿Has probado con mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Yo sé quién es, yo lo conozco. Eso a nosotros nos quiere decir de que Job de una u otra manera vivía una vida justa delante de Dios. No pecador, pero sí justo delante de Dios. Por algo Dios considera que pongan a prueba a Job, porque lo conocía bien. Ser conocido por Dios significa haber sido justificado por Dios. Y en esa condición, Job simplemente dice, retiro mis palabras. O sea, todo lo que hablé fui necio,
porque delante de Dios debo guardar silencio y esperar a ver lo que Dios va a hacer. Y me arrepiento un polvo de cenizas, agrega Habacuc, donde nosotros vemos, o sea, perdón, Job, donde nosotros vemos un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces Habacuc también oyó y ahora ve. Y eso le generó a Habacuc un crecimiento, maduró en la fe. Cuando muchas veces se nos pregunta cómo un cristiano puede crecer en su fe, ¿de qué manera podemos crecer en la fe? La única forma de crecer en la fe es a través de la virtud. Y lo que hace Habacuc es un viaje de virtud. Se sumerge en la disciplina del estudio, en la disciplina espiritual del estudio, al punto de aumentar su virtud. De ahí la importancia de las disciplinas espirituales. Ocurre no solamente con Habacuc, no tenemos un registro de Job como lo tenemos de Habacuc, pero ciertamente todos los diálogos de Job con Dios son parte de esta búsqueda de Dios en oración, en lamento, en clamor. De nuevo, una práctica, ¿ya?, de una disciplina, de estar en contacto, de estar en comunicación con Dios, y el resultado de eso es virtud. Eso siempre va a ser así en la Escritura. Habacuc creció, Habacuc maduró en la fe. Lo que ha aprendido acerca de Dios lo deja tranquilo, pero profundamente impactado. ¿Ya? Temí, dice Habacuc. Lo interesante es que después de haber reconocido, ¿cierto?, la asombrosa naturaleza de Dios, ¿ya?, cuando él dice, había oído, ¿cierto?, lo que se dice de ti y de mí, luego de eso, Habacuc hace una petición triple ante el Señor. Y eso está ahí en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2. Y esta petición triple ante el Señor termina con un llamado, y es la tercera petición, es un llamado a la misericordia de Dios en favor del pueblo, claramente. ¿Ya? Fíjense que hay tres cosas que dice Habacuc acá. Lo primero, él dice, le pide al Señor, Habacuc le pide al Señor, primero que reavive su obra. Habacuc le pide al Señor que reavive su obra, lo que él ya venía haciendo en la historia. O sea, es coherente con esta revisión teológica que hace Habacuc. El pueblo se había olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de su obra en el pueblo. Entonces Habacuc, al ver esto, le dice, Señor, sigue haciendo tu obra. Independiente que sean los cananeos el instrumento, pero Señor, reaviva tu obra. Tal vez en algún minuto en mi cabeza, Señor, pasó, Señor, que pase de mí esta copa. Y Jesucristo, ¿qué dijo justamente de eso? Estaba, digamos, en su mente, en un minuto pasó y dijo, Señor, yo no quiero vivir esto, pero que se haga tu voluntad. Habacuc está aquí haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo, Señor. No quisiera que esto ocurra, pero que se haga tu voluntad. Este pueblo que había visto grandes reformas de santidad en los tiempos de Josías, se había olvidado de su Señor, se habían olvidado de su Dios. Pero Habacuc también le pide al Señor, y está lo segundo, que Dios revele su obra a su pueblo. Mientras que Habacuc, ¿cierto?, estaba angustiado cuando escuchó por primera vez el plan de Dios, cuando Dios le dice que iba a usar a los cananeos, que iba a haber destrucción, que iban a ser dominados. Pero usa, ¿cierto?, este pueblo para poder lidiar con el pecado de la sociedad de Judá. Ese era el plan de Dios. Ahora fíjense que Habacuc implora al Señor que haga lo que había revelado que haría con Judá. Sí, Señor, usa a los caldeos. Pero revela este plan también. Fíjense que lo dice de esa forma. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Da a conocer esto, Señor. Que la gente sepa. ¿Ya? Y esto claramente es un cambio en las aprensiones anteriores que había tenido Habacuc. Si antes eran puros cuestionamientos, ahora, Señor, sí entiendo, sí, Señor, continúa tu obra, pero por favor comunícala. Y en ese sentido, Habacuc también se dispone a ser el instrumento para comunicar esta verdad.
a sabiendas que lo podrían haber querido matar, porque iba a traer un mensaje que no era popular. Dios va a usar un pueblo pagano para hacerlos pagar por sus pecados. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de semanas atrás, yo les hablaba de que hay momentos en los cuales Dios esconde su rostro de nosotros. Y lo hace a propósito. No lo hace porque, oh, qué triste lo que hizo, no te veo más. No, es parte del plan de Dios. Si alguien tenía que comunicar que el Señor iba a quitar su rostro de su pueblo por un tiempo, ese iba a ser Habacuc. Y cuando nosotros vemos el gran ejemplo de Cristo, sobre el cual Dios retiró su mirada, fue muerto, era justamente porque la práctica profética siempre era expuesta a esto, a la posibilidad de que al decir, Dios va a retirar su rostro de ustedes, si ustedes no se vuelven a Él, este tipo es mentiroso, matémoslo. Saldrían ahí con sus antorchas, ¿cierto? Sus voces, todos detrás del profeta. ¿Por qué? Porque no es muy distinto a hoy. La gente lo único que espera es que Dios te diga cosas bonitas. Pero Dios no es así. Nunca ha sido así, nunca será así. Es que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, la gracia se practica para aquel que entiende esto. Que entiende su pecado. Que se arrepiente en polvo y ceniza, como diría Job. Que calla delante del Señor y dice, Señor, entonces haz tu plan. Ejecuta tu plan, Señor. Pero por favor, comunícalo. Porque si hay algo que la iglesia debe hacer también, es comunicar el plan de Dios. El plan de Dios ya está ejecutado. Está en camino hacia la consumación. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer este trabajo profético que hizo Habacuc. Y lo tercero que le pide Habacuc al Señor es que también recuerde su misericordia. Y que recuerde la misericordia en medio de esta situación difícil. Dice ahí en el versículo 3, en la ira, acuérdate de tener compasión. Solo pide que Dios recuerde ser misericordioso, porque Él sabe que Dios es misericordioso. Es el mismo Dios que perdonó a su pueblo, que elaboró todo un plan llamado leyes rituales para estar en paz con su pueblo y el pueblo en paz con Él. Es un Dios que siempre ha manifestado gracia. Desde el comienzo de la humanidad ha manifestado gracia. Y le pide a Dios que sea misericordioso en medio de la ejecución de su justa ira contra los pecadores de Judá. Ciertamente va a haber un juicio sobre los cananeos. Pero aquí lo importante es el pueblo de Dios enfrentado a su pecado. Y en palabras de Habacuc, le dice, Señor, ok, reaviva tu obra, continúa, Señor, no esperes más. Revela, sí, esta obra, revela lo que tú vas a hacer, pero ten misericordia. Pero ten misericordia, Señor. Es interesante porque la ira es ese atributo de Dios que a veces no nos gusta escuchar. Y es ese atributo de Dios en el que Dios correctamente ejerce el castigo divino por el pecado. El profeta aquí, Habacuc, ¿cierto?, intercede por misericordia porque su corazón ya fue iluminado sobre la necesidad de la justicia divina. Sí, Señor, es necesario que haya justicia. Ejecútala tú. Pero como te conozco, ten misericordia. Te conozco hacia los dos lados, te conozco y tu ira es tremenda, pero tu gracia también. Señor, actúa con misericordia. Entonces, fíjense, esta es una profunda oración. Es muy, muy importante la oración a la que llega Habacuc. En tu ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Porque sin misericordia, y Habacuc está plenamente consciente de eso, sin misericordia, la ira de Dios destruiría por completo a su pueblo. Sin misericordia, Dios podría destruir completamente a la humanidad. Pero Él colocó un arcoíris en el cielo para recordar qué cosa, su misericordia, y para recordarnos a nosotros que su misericordia es eterna. Y que cada vez que nosotros vemos un arcoíris en los cielos, Dios nos está diciendo, yo soy misericordioso. Yo soy misericordioso.
Y nos dice a nosotros, nunca se olviden que yo soy misericordioso. Amén. Y Habacuc, no sé si habrá estado viendo un arcoíris en ese momento, pero sí se acuerda de la promesa de Dios. Y le dice, Señor, sé misericordioso, porque yo sé que tú podrías destruirnos plenamente. Pero ten misericordia, Señor. Y esta oración, no sé si ustedes se fijaron ahí, pero repite 2 veces la misma frase. En medio de los años, dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, coma, en medio de los años, dala a conocer. El hecho de que repita la frase en medio de los años tiene simplemente una posibilidad, y es el hecho de que Habacuc está orando una oración atemporal. No es solamente para el tiempo de él. Como es un salmo, es una oración constante y permanente. Constante y permanente. Por eso repite en medio de los años. El profeta sabe que Dios enviaría en algún momento en su propia misericordia al Mesías esperado. El clamor de Habacuc aquí es hacia ese Mesías que resolvería estos problemas. Es a ese Mesías que vendría a entronizarse en medio de su pueblo para que el pueblo nunca más vuelva a fallar. Porque ese Mesías los iba a librar ¿de qué cosa? De todo tipo de opresión, incluido el pecado, incluida la falta delante de Dios. Está clamando por el Mesías, porque ese Mesías vendría a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es lo que Jesucristo vino a hacer. Establecería la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando leíamos en el capítulo anterior? La gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. La gloria de Dios en toda la tierra, así como las aguas cubren el mar, solamente es posible en nuestros días a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces estamos frente a un salmo evangelístico. Haz tu obra, Señor, continúa. Sabía que venía el Mesías. Sigue, Señor, porque esto circunstancial apunta a la venida del Mesías. El Mesías viene. Entonces, Señor, sigue con tu obra, Señor, porque el Mesías viene. Y no es lo mismo que decimos cada domingo aquí. Señor, continúa, porque el Mesías viene. Viene por segunda vez. Y va a venir por segunda vez y de manera definitiva. La iglesia clama, Maranata. Ven, Señor. Jesús continúa, no importa lo que pueda ocurrir. No importan los aires de Tercera Guerra Mundial, no importan las pestes, las pestilencias, no importan las constituciones políticas de ningún país, porque el Mesías viene. Y nosotros en ese caminar hasta el momento en que Cristo venga, tenemos que esperar, saber esperar en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del torbellino que pueda llevarse todo, que puedan quemarlo todo, como muchas veces dice la gente cuando están estos atentados incendiarios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor por detrás? Y yo siempre voy a recordar a un pastor de una iglesia, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, cuyo templo fue incendiado hace poco tiempo atrás. Habría sido para él fácil decir, Jehová dio, Jehová quitó, que pasa a ser una frase cliché en muchos casos. Pero este pastor dijo otra cosa. Cuando lo fueron a entrevistar, este pastor mencionó a Habacuc. Y aquí voy a hacer de nuevo un spoiler, pero dijo, aunque no haya fruto, aunque estén vacíos los graneros, aunque la higuera no dé su fruto, aún así esperaré en el Señor. Hermanos queridos, en esta oración de Habacuc a Dios, reconoce necesariamente, de manera implícita, no lo vemos de manera explícita, pero sí lo vemos ahí, que las cosas no son como él desearía que fuesen. Habacuc no es un idealista, tampoco es un conformista, pero ciertamente, y como vemos en la segunda mitad del versículo 2, Habacuc quiere que el Señor actúe de una manera tal, ¿cierto?, que pueda dar a conocer a su pueblo su justicia. En este contexto, digamos, de la ira de Dios, ¿cierto?, él pide al Señor que se acuerde
de la misericordia. Y eso, hermanos queridos, es lo que nosotros podemos traer a nuestro tiempo. Al igual que el profeta Habacuc, nosotros vivimos en un mundo que está totalmente perturbado. Totalmente perturbado. Es un mundo donde se necesita la misericordia de Dios. Porque si Dios simplemente ejecuta su ira, ciertamente se termina todo. La misericordia, perdón, sin misericordia no habría oportunidad para que los pecadores reciban la gracia de Dios. Clamamos por misericordia, así como también clamamos que Cristo vuelva. Parece paradójico, pero es el tipo de paradoja divina, donde nosotros somos llamados constantemente a hacer nuestra obra, que es la predicación del Evangelio constante y permanentemente, para que aquellos que Dios está tocando sus corazones escuchen el mensaje y vengan a los pies de Cristo. Pero al mismo tiempo le decimos, Señor, no queremos más, ven pronto. Ven pronto, Señor. Y es Dios el que nos invita a hacer esa oración. Ven, Señor Jesús. Hermanos queridos, la misericordia es lo que aplaca la ira de Dios. La misericordia aplaca la ira. Y la única oración de misericordia que podemos hacer en nuestras vidas es esa misma. Señor, ten misericordia. Es el tipo de oración donde rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha, porque está lista, está esperando. La única oración de misericordia en tiempos de polarización política, por ejemplo, es que Dios siga ejecutando su obra perfecta porque Él está sentado a su trono. Nuestra política es pasajera, momentánea. De aquí a poco va a quedar en los libros de historia. Y la vamos a tener que estudiar como historia. Pero el Señor sigue sentado en su trono, dirigiendo todas las cosas en este mundo. Hermanos queridos, justamente porque la misericordia de Dios se renueva cada día para que nosotros como su pueblo podamos mostrar que el único lugar donde juicio y gracia lograron una alianza perfecta es lo que dice el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Y ese lugar es la bendita cruz de Cristo. Ese lugar es la bendita cruz de Cristo, a donde todos debemos acudir para decirle al Señor, Señor, continúa haciendo tu obra, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda venir para nuestro mundo. Continúa obrando misericordiamente, mientras tu pueblo sigue dando a conocer esta noticia, para que aquellos que no tienen misericordia sean alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Que el Señor entonces nos ayude. Os invito a que podamos orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esa misericordia. Gracias, Señor, porque tus planes nadie los va a detener. No hay, Señor amado, ninguna circunstancia en este mundo que pueda siquiera entorpecer tus planes. Todo eso, Señor, es una imagen nuestra, que vivimos vidas pasajeras, como diría el sabio, vidas que son como la neblina, que rápidamente se disipa. Padre Celestial, ayúdanos a poder esperar en ti de manera confiada, sabiendo que tú estás sentado en tu trono y que frente a esa realidad tenemos que ser sabios y guardar silencio delante de ti y esperar. Bendito eres, Señor. Nada te pilla por sorpresa. No hay circunstancia que te pueda sorprender, porque tú todo lo conoces. Y porque todo lo conoces, podemos confiar en ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué